Bueno, gracias José Luis por la invitación. Bueno, como ha dicho, soy José Manuel Díaz Caneja. Antes de empezar, hoy el tema que vamos a hablar es de inteligencia. He intentado organizar una charla a lo mejor un poco desestructurada, queriendo tocar muchas cosas, bueno, en el rato que estemos aquí, pero bueno, también para desmontar unos pocos de mitos sobre inteligencia. Sí decir que soy militar, estoy en activo, soy teniente coronel del Ejército de Tierra, y entonces cualquier cosa que diga aquí es únicamente una opinión particular mía, ¿de acuerdo? No representa a la institución a la que pertenezco. Siempre digo esto porque ahorra muchos problemas, con lo cual si alguien dice algo, que diga José Manuel Díaz Caneja, no el teniente coronel Díaz Caneja, que hay que dejarlo claro. ¿Por qué estoy aquí? Pues bueno, nosotros somos un grupo de personas procedentes del ámbito militar y policial y también del ámbito civil, que bueno, hemos intentado, como bien decía José Luis, trasladar nuestro conocimiento, no sé si mucho o poco, al ámbito general, ¿de acuerdo? Hay muchas metodologías y vamos a ver aquí cosas que son de aplicación en la empresa. Damos charlas de todo tipo, de difusión, participamos en distintos congresos. De hecho, anoche estoy recién llegado de un congreso en el que participamos en Vitoria-Gasteiz. Pues bueno, para dar un poco a conocer lo que puede aportar inteligencia. De hecho, seguramente a lo largo de la charla habrá cosas que ustedes vean, bueno, si preferís, si no tenéis inconveniente, nos hablamos de tú, que casi es más cómodo, ¿no? Habrá cosas que veréis que alguno dirá, joder, si esto ya lo hago yo. Sí, seguramente sí. Aquí lo único que se trata es, cuando hablamos de procesos de inteligencia, pues bueno, aplicar una metodología, ¿de acuerdo? Por mi parte, no tengo ningún inconveniente en que me interrumpáis. Creo que es mucho mejor que las cosas sean fluidas. La verdad es que la conferencia esta puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, que nos tenemos que ir a las 9, ¿no? Me parece, que a las 9 tenemos que cerrar. Pero bueno, no deja de ser una excusa, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengáis es a veces mucho más enriquecedor. Ahí. طب ميه شعر خسار هذه اسحاق جهزوا جيب له مي جيب له مي بسرعه الترمام جهزوا بسرعه ايش مالك جهزوا ¿Todo bien? Sí. ¿Esto que hemos visto es inteligencia o no es inteligencia? Pregunto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te he visto que has sentido? ¿Esto es inteligencia o esto es lo que nos venden los americanos que es inteligencia? ¿O esto es una operación llevada a cabo en base a información que proporciona inteligencia? Esto es una de las primeras cosas que quiero haceros ver. Esto no es inteligencia, esto es una operación, en este caso concreto, te ha sacado una serie, no sé si la habéis visto, Fauda, que habla del conflicto árabe-israelí, y que la verdad es que os la recomiendo porque la verdad es que iba a decir en cada capítulo, ¿no? Pero incluso dentro de cada capítulo, en algunos casos los buenos son los israelitas y en otros casos los buenos son los palestinos. Es muestra un punto de vista bastante interesante. Esto no es inteligencia, esto son operaciones llevadas a cabo en base a información obtenida por personal de inteligencia, ¿de acuerdo? Inteligencia, como luego veremos, es más cosas. Inteligencia, y es lo más o menos el contenido de la charla que os voy a dar aquí, lo que pretende es conjugar la información que podamos obtener en un momento determinado con el análisis. ¿Quién ha visto la Guerra de las Galaxias? Levantad la mano, retrataros. A mí me gusta que participéis un poco, si no, esto es un rollo. ¿Quién destruyó la Estrella de la Muerte? ¿Quién destruyó la Estrella de la Muerte? Bueno, para mí la Guerra de las Galaxias es la que para mis hijos es la cuarta, para mí es la primera, por desgracia. Ya voy a cumplir 50 años la semana que viene.
¿Quién destruyó la Estrella de la Muerte? Luke Skywalker, ¿no? ¿Quién obtuvo la información para poder destruir la Estrella de la Muerte? La princesa Leia, con Han Solo, con C3PO, R2D2, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? ¿Nos acordamos de esos nombres o no? ¿Quién fue el analista que descubrió el punto exacto donde tenían que lanzar el misil de protones o lo que fuera que era necesario para destruir la Estrella de la Muerte? ¿Os acordáis? ¿A que no? Pues eso es lo que pasa. Con inteligencia nos quedamos en el resultado de la información obtenida, se elabora para proporcionar un producto al decisor y llevar a cabo operaciones. Pero no es inteligencia la operación en sí mismo, es todo lo anterior. ¿Visto? Y sobre todo hay mucha obtención de información y, por supuesto, muchísimo análisis, como luego veremos, de manera un poco entretenida. No quiero... la verdad es que todos los que hablamos, por desgracia, de los militares, siempre tenemos cierta tendencia a hablar de Sun Tzu, pero el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, la verdad es que es un libro bastante interesante, que hoy en día se utiliza en todos los cursos estos de coaching, ¿vale? Y ya hablaba de la necesidad que tenía el general de anticiparse al adversario, En su momento, la inteligencia estaba basada en unidades de reconocimiento, ¿vale? Escuadrones de caballería, etcétera. ¿Para qué? Para identificar dónde estaba el enemigo y poder engañarle, emboscarle o adoptar una posición más ventajosa para combatirle, ¿de acuerdo? ¿Está de moda la inteligencia, sí o no? ¿Por qué? Cuando ahora hablamos de inteligencia, ¿qué se nos viene a la cabeza? Se nos viene a la cabeza distintas terminologías: inteligencia económica, inteligencia de negocios, muchas veces inteligencia competitiva, muchas veces no sabemos lo que quieren decir, pero sobre todo, por desgracia, está de moda por esto, ¿sí o no? Por desgracia, por atentados terroristas. ¿Qué tienen en común todos estos atentados terroristas cuando se producen? ¿Qué dicen los políticos, los gobernantes después de los atentados? Que hay que reforzar el esfuerzo de intercambio de inteligencia entre los países, pues, por ejemplo, para combatir el terrorismo. ¿Vosotros creéis que a nivel de naciones esto es viable? ¿Opináis que cualquier Estado va a compartir con otro Estado la inteligencia disponible? Ayer oí una frase que decía que los países no tienen aliados permanentes, tienen intereses permanentes, y es cierto. Mientras que tengamos intereses permanentes con países, pues, por ejemplo, de la Unión Europea o de la OTAN, pues vamos a intercambiar información e inteligencia, pero de manera muy limitada, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces se producen esos errores. No por nada, sino pues en una zona como es el espacio europeo de la Unión Europea, pues hay libertad de movimientos, gracias a Dios, y eso es muy beneficioso para todo, pero también permite que organizaciones terroristas se muevan, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado, también es beneficioso para la economía. Se han reducido costes, etcétera, etcétera. Luego, aparte, el intercambio de inteligencia muchas veces se ve perjudicado, pues precisamente por lo que decía antes, intereses de naciones particulares. En este caso, el mismo presidente Trump, a raíz de los atentados de Manchester, filtró información que le había llegado por ese intercambio que han hecho los británicos. ¿Y eso qué provocaba? ¿Qué ha provocado posteriormente? Pues que los británicos no compartan información con los americanos. Es decir, es uno de los problemas que hay a la hora de trabajar en inteligencia. La sociedad, como os decía, lo que percibe es el resultado de esas operaciones exitosas de inteligencia, ¿de acuerdo? Pero, por desgracia, más que operaciones exitosas, si esto se puede considerar exitoso, están los fracasos, como es el de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001. En el ámbito nacional nuestro, español, esto os pongo aquí un ejemplo de las últimas estrategias que se han publicado y que a nivel nacional es verdad que seguimos, no sé si para bien o para mal, un poco los pasos de otros países, como Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Pues cada uno de estos documentos y que marcan la línea a seguir en estos ámbitos de ciberseguridad, seguridad nacional, terrorismo, delincuencia grave y crimen organizado, pues bueno, vienen mencionando en torno a 25 y 30 veces la palabra inteligencia, asociada con necesidad de potenciar, necesidad de concienciar, necesidad de formar para distintos ámbitos, ¿de acuerdo? Hoy en día, pues por ejemplo, ya en ciberseguridad no se concibe el no trabajar en inteligencia, bajo otra denominación que seguramente os sonará, la de ciberinteligencia. Pues es así, esa es la realidad. A nivel de empresa, y por eso estamos los que nos metimos en esta aventura de I+D, inteligencia de liderazgo, pues muchísimas cosas aporta inteligencia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de anticiparnos, ¿de acuerdo? Y proporcionar un producto. ¿Qué ocurre? Por lo que os decía, que hay una visión distorsionada y la realidad es que el grueso del personal que trabaja en inteligencia lo hace delante de un ordenador,
¿eh? El PowerPoint o la base de datos es nuestra herramienta de trabajo. Es cierto que en el ámbito estatal los servicios de inteligencia tienen su estructura para obtener información, satélites, aparatos aéreos no tripulados, etcétera, etcétera, pero en el ámbito privado poco más hay que OSINT, SOCMIN, detectives privados para obtener información de fuentes humanas y trabajo de despacho y de análisis, ¿de acuerdo? No voy a ser muy teórico, pero bueno, sí que me gusta comentar varias cosas. No hace mucho, hace unas semanas, me etiquetaron ahí en Twitter por poniéndome en relación con distintas definiciones de inteligencia y sacadas de los americanos. Y digo, joder, si la lengua española tenemos un buen vocabulario, ¿para qué vamos a recurrir al inglés? Fijaros, si en vez de utilizar inteligencia utilizamos capacidad de entender, capacidad de resolver problemas, pues parecería una cosa más normal. Realmente inteligencia lo que pretende es aportar conocimiento para resolver un problema. Tenemos un problema y vamos a ver cómo lo podemos solucionar, ¿vale? En el caso nuestro, o en el caso de la inteligencia general, el daño viene hecho pues por tantas películas. Jason Bourne y todas esas películas asociadas han hecho mucho daño. Para el que luego algún día si quiera profundizar en el ámbito de esta inteligencia, está el libro de Mark Lowenthal, Inteligencia de los secretos a la política, donde habla que inteligencia puede ser un proceso, un producto o una organización. ¿Esto qué quiere decir? Proceso es el proceso desde el que obtenemos información para hablar un producto de inteligencia que sirve para apoyar un proceso de planeamiento o una toma de decisiones. El producto es el producto en sí mismo que nosotros entregamos y la organización de inteligencia, Centro Nacional de Inteligencia, Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, la CIA, lo que queramos, ¿vale? Y esto último es la actividad de protección de los productos y sus procesos anteriores, que es realmente la definición de contrainteligencia, ¿vale? Que no deja de ser también, definido de otra manera, la elaboración de inteligencia en beneficio de la seguridad, que fue la charla, por ejemplo, que di en Tech Party en septiembre sobre contrainteligencia. Lo que sí que es importante es que hoy en día inteligencia, dependiendo de quiénes seamos, proporciona conocimiento al decisor sobre cualquier aspecto, Uno dirá, claro, esto está claro, un ejército que va a combatir pues necesita conocer con quién se va a enfrentar, cuántos soldados tienen aviones, tienen tanques, lo que sea. Bueno, pero una empresa, si yo pertenezco a una empresa y mi empresa se quiere ir a montar una factoría en Nigeria, ¿qué pasa? ¿No necesita generar conocimiento esa empresa? Desde las carreteras son lo suficientemente anchas para que yo pueda meter mis camiones con el material para construir la fábrica. El puerto tiene el calado suficiente para que entren los barcos y salgan con las materias primas y los productos. El sistema económico allí, ¿cuál es? ¿Hay corrupción o no hay corrupción? ¿Cuáles son los intermediarios con los que tengo que relacionarme? ¿Cuáles son los proveedores a los que tengo que recurrir para que el producto me salga competitivo? Multitud de cosas. Eso no deja de ser inteligencia. En base a esa información que se obtiene, se elabora un producto. ¿Para qué? Para que el presidente de la compañía diga, ¿construimos la fábrica en Nigeria o no construimos la fábrica en Nigeria? ¿Visto? O sea que no es algo muy extraño. Y ese producto, pues tiene que ser oportuno, relevante, preciso y a ser posible predictivo. ¿Qué digo con predictivo? Pues sería, si construimos la fábrica en Nigeria, nuestra empresa tendrá un crecimiento de producción del, no sé, 10, 15, 20, el 50% anual, lo que sea, ¿visto? Luego verá que la realidad es otra, pero eso es la idea. Pero estas son las 4 características que tiene que tener ese conocimiento que proporciona inteligencia. Inteligencia está muy relacionada con la estrategia de cualquier organización, ¿de acuerdo? Y es fundamental. Lo llaman mar vacío. No pasa ninguna ruta marítima importante, pero se podría ocultar todo el continente asiático y nadie se enteraría. Desde ahí, podrían atacar cualquier zona. Las últimas emisiones interceptadas indican que los japoneses se dirigen hacia las Filipinas o el sudeste asiático. Pero el capitán de navío Thurman, de inteligencia, tiene su propia teoría sobre los barcos perdidos. Señor, creo que intentarán darnos donde más nos duele. Pearl Harbor. Hay más de 4.000 millas náuticas desde Japón a Pearl Harbor. Es mucha distancia para una fuerza naval, comandante. ¿Su teoría en qué se basa? Bueno, es lo que haría yo. No es una prueba muy concluyente, comandante Thurman. Si tuviera pruebas concluyentes, ya estaríamos en guerra. Señor, podemos descifrar su... Uy, perdona. Se me ha ido. Por toquetear. Lo llaman...
Bueno, es lo que haría yo. No es una... ¿Su teoría en qué se basa? Bueno, es lo que haría yo. No es una prueba muy concluyente, comandante Thurman. Si tuviera pruebas concluyentes, ya estaríamos en guerra. Señor, podemos descifrar sus códigos diplomáticos antes de que los escriban, pero el equipo de criptografía sigue intentando descifrar los códigos navales. Los mensajes tienen frases confusas y faltan palabras. Así que queremos descifrarlos. Tenemos que tratar de interpretar lo que creemos que intentan decir. Interpretar. Adivinar, ¿no? Hacen conjeturas con fundamento, señor. Hipótesis. Como jugar al ajedrez sin ver. Cualquier rumor, movimiento de tropas, corazonada, escalofrío merece nuestra atención. Estando en la flota de Asia, los nativos intentaban salir de un problema para analizar el interior. Pues yo veo un ataque en Per. Es lo peor que podría pasar. Un golpe en Per devastaría la capacidad bélica de la flota del Pacífico. Entonces, comandante, ¿pretende que movilicemos toda la flota? ¿Que gastemos millones de dólares basándonos en esa sospecha instintiva que ha tenido? No, señor. Entiendo que mi labor es reunir e interpretar el material. Tomar decisiones difíciles basándose en información incompleta que proviene de mis limitaciones para descifrar es labor suya, almirante. Pues descifre el maldito código naval para que pueda tomar la mejor decisión. Sí, señor. Ya estamos en ello. No sé si alguno había visto esta película, el fragmento este. Siempre lo pongo, porque la verdad es que es bastante ilustrativo. ¿Qué vemos aquí, principalmente? ¿Por qué creéis que os lo pongo? Si alguno me lo ha oído, que sé que alguno que lo está aquí no lo ha oído ya, que no lo diga. ¿Por qué creéis que lo pongo? ¿Qué dos papeles hay ahí? El que toma las decisiones y el personal de inteligencia, ¿sí o no? ¿Son papeles diferenciados? Una de las características del personal de inteligencia, que en el fondo no deja de ser un asesor. ¿Y qué pasa con los asesores? Que dan su asesoramiento y el decisor puede hacerles caso o no puede hacerles caso. ¿De acuerdo? Eso en primer lugar. ¿Qué otro problema tenemos en inteligencia? O bueno, en la vida en general. ¿Siempre lo sabemos todo? En inteligencia nunca lo vamos a saber todo. Siempre vamos a tener vacíos. Por muchas capacidades que haya. Por mucho que nos digan, es que hoy en OSINT encontramos el 90 y tantos % de la información. Está en OSINT. Mentira. Estará mucha información, pero es la que necesitamos. A lo mejor no. ¿De acuerdo? Con lo cual, vamos a tener que trabajar con supuestos. ¿Trabajamos con supuestos en nuestro día a día? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Hasta para comprarnos un coche. Me compro un coche porque supongo que voy a mantener mi trabajo en los próximos 4 años que voy a estar pagando el crédito. ¿Sí o no? Siempre estamos jugando con supuestos para completar la información y poder tomar una decisión. Y aquí entra en juego limitaciones, las capacidades de los medios de obtención e incluso las limitaciones propias de las personas. Es decir, porque todos los que estamos aquí, no sé cuántos estaremos, 60, ante la misma información que se nos presente, seguramente llegaremos a conclusiones diferentes. ¿Por qué? Porque interpretamos la realidad de manera diferente, debido a nuestros egos, a nuestros prejuicios, a nuestra religión, a nuestra educación, etcétera, etcétera. Y eso, a nivel de organización, también pasa, con lo cual los productos de inteligencia serán diferentes. Y uno dirá, pero esto está muy bien, porque claro, la guerra y tal. ¿Analizamos o no analizamos problemas nosotros continuamente? ¿Sí o no? ¿Y somos buenos analizando? ¿Seguro? ¿Hacemos una pequeña prueba o qué? Que os veáis muy callados, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que os ibais a ir de viaje y no habéis decidido al final no ir? Y como no me voy de viaje voy a una charla. Vamos a ver. Imaginaros que estos son las biografías reducidas de los 3 posibles candidatos a las elecciones del 10 de noviembre. Como no estamos en jornada de reflexión, lo puedo decir, por cierto, la última vez que dije eso, no me di cuenta y estábamos en las anteriores elecciones en la jornada de reflexión, en un congreso. Casi meto la pata, pero bueno. Entonces, en base a esta información, tenéis que decir a quién vais a votar. Venga, leedlo. ¿Quién votaría a la? Venga, retrataros, hombre. Ahí, muy bien, el valiente. Al B. Al C. Bueno, hay mucho indeciso por lo que veo. Veo que mantenemos los porcentajes nacionales, ¿no? Según las últimas encuestas, ¿eh? A ver, ¿al A por qué? ¿Y eso para ti es bueno o malo? Va. Venga, vale, está bien, me parece. Aquí no, todas las opiniones valen. Al B, ¿quién ha dicho al B por ahí? ¿Por qué?
Vale. ¿Tienes toda la información necesaria para...? Entonces, si no... ¿Lo tienes claro? ¿Lo tienes claro? Sí, vale. ¿Al C? ¿Quién votaría al C? Y uno... A ver, ¿alguno de los que se hayas tenido por ahí? ¿Quién se has tenido por ahí? Venga, tú, ¿por qué? ¿Por qué te has tenido? Porque no sé ninguno. La información que tengo, hay muy poca información para tomar una decisión. Muy bien, muy bien. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Y qué nos ocurre en la vida diaria? Que la información que nos ponen siempre va a ser escasa o a la que podamos acceder. En caso de no tenerlo claro y tener que tomar una decisión, ¿qué debemos hacer? Recurrir a obtener más información. ¿Por qué las campañas de manipulación tienen éxito? Porque nos dan información sesgada. Porque esto no deja de ser, bueno, una mini biografía de tres presidentes de tres países. Churchill, Roosevelt y Hitler. Que Hitler, por supuesto, es el C, el estructurado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Para bien o para mal, según lo que quieran, nos van a presentar una información que nos dirige en una determinada dirección. Nosotros, el personal de inteligencia, es verdad que mi mujer siempre me dice, tú es que siempre piensas mal. Digo, bueno, es que el personal de inteligencia siempre estamos para eso, siempre pensamos mal. Y no nos fiamos de nada. Y en caso que no tengamos claro, hay que recurrir a obtener información. Y eso es lo que debemos hacer en nuestra vida diaria. O sea que creo que lo que vamos a ir viendo hoy aquí, pues será de utilidad, ¿vale? Con este pequeño ejemplo, bueno, recordaros que inteligencia va sobre todo en estas tres líneas, principalmente desarrollar la comprensión para apoyar procesos de toma de decisiones o planificaciones, ¿de acuerdo? No me voy a meter mucho en profundidad, que sepáis que nosotros trabajamos con esto que para algunos es el maléfico ciclo de inteligencia, que tiene 4 fases. ¿Quién ha oído hablar alguna vez de esto, el ciclo de inteligencia? ¿Nadie? Bueno, veremos alguna cosilla, pero bueno, sobre la marcha, ¿vale? Tiene una fase de dirección, una fase de obtención, elaboración, análisis y difusión. En líneas generales, aquí determinamos qué es lo que necesitamos obtener, aquí lo obtenemos información, la analizamos y elaboramos el producto para apoyar al decisor, ¿vale? Perdón. Es un proceso en el cual tienen que estar interrelacionadas las 4 fases. Realmente no es un proceso secuencial, ¿de acuerdo? Es decir, hay gente que en un momento, si hiciéramos una foto fija, hay gente que en un momento determinado está pensando qué información se necesita, otros están obteniendo la información, otros están analizando y otros están difundiendo el producto, que se puede difundir de manera oral, escrita o como sea hoy en día, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en el ámbito de inteligencia hay 2 procesos. Uno, la inteligencia dirigida por el análisis y otro, la inteligencia dirigida por la obtención. Yo me acuerdo una vez, estando desplegado en Afganistán, que nosotros estábamos bajo mando de los italianos y teníamos los españoles nuestros aparatos aéreos no tripulados. Entonces, los italianos funcionaban bajo el concepto de inteligencia dirigida por la obtención. Salid y a ver qué encontráis. A ver si encontráis algo sospechoso. Entonces salía un aparato aéreo no tripulado, imaginaros, para cubrir toda una zona como pueda ser la provincia, la comunidad de Andalucía. ¿Eso es eficiente o no es eficiente? No es nada eficiente. Hoy en día el proceso que prima es la inteligencia dirigida por el análisis. ¿Sobre qué asunto? Y ahora veremos un ejemplo. Tenemos que tener información. Si ese asunto estuviera en activo, ¿qué podríamos detectar? Etcétera, etcétera. Para focalizar un poco el esfuerzo y que sea más eficiente el proceso. Bueno, hay como la presentación va a quedar grabada, hay todo un proceso en el cual realmente lo que se hace en esa fase de dirección es determinar nuestras necesidades de obtención de información, ¿vale? Y pasársela a los órganos de obtención. Es un proceso un poco técnico, pero que es muy útil. ¿Qué hemos visto ahí? Una mina. Hasta mi hijo de 4 años ha visto una mina ahí. ¿No hemos visto más? ¿Qué hace falta por poner esa mina? ¿Qué hace falta? Saber qué van a pasar. Primero eso, pero aparte de eso, hay que colocarla, ¿no? Para colocarla tienen que ir personas a colocarlas. Para colocar en el sitio tienen que llevar el explosivo de un lado a otro. Tienen que montarlo, tienen que fabricarlo, tienen que instruirse, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de actividades previas para
llegar a esa explosión en este caso concreto, de un artefacto explosivo improvisado, al paso de una columna, ¿sí o no? Todo ese proceso, en el fondo, lo que es una red. Claro, si os hablo de SOCMIN, ¿quién le suena el término SOCMIN? De Social Media Intelligence. ¿Nadie? Pues hoy está muy volcado en análisis de redes sociales, pero realmente en la mayoría de los aspectos de hoy en día cómo se trabaja, y esto ya es de aplicación tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito militar o policial, se analiza a nuestro adversario, a nuestro competidor en formato red, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que imaginaros, esto supuestamente es la explosión del artefacto en ese punto de la carretera, y hay toda una secuencia de actividades previas, ¿vale? Desde el supuesto santuario donde los terroristas se instruyen, compran los componentes para montar el artefacto, las rutas a través de la frontera por las cuales mueven el artefacto explosivo con distintos escondites hasta el lugar de la colocación. Todo eso a priori es posible detectar. Es decir, ¿se podría detectar si los terroristas para pasar por la frontera sobornan a un policía de fronteras? ¿Sí o no? Es decir, otra cosa es que lo consigamos hacer, pero a priori se puede detectar. Bueno, pues ese es el proceso de inteligencia dirigida por la obtención, lógicamente referenciado al terreno o al espacio físico, y así es como trabaja también la policía. Es decir, lo que se hace es buscar, describir la estructura que va a llevar a cabo una acción, ¿de acuerdo? Identificar, elaborar ese modelo de actuación y en base a eso establecer indicadores que nos permitan detectarlo. ¿Qué hace Samsung con Apple? Imaginaros que esto, en vez de ser la explosión de un artefacto explosivo, es el lanzamiento del iPhone 17. ¿Quién se lleva el trozo más grande del pastel? ¿El que saca el producto nuevo en primero o en segundo lugar? ¿Vosotros creéis que Samsung y Apple nos espían unos a otros? ¿O Huawei también? Por supuesto que sí. Pues imaginaros que en vez de ser para un artefacto explosivo, es todo el proceso de fabricación de ese nuevo teléfono, ¿vale? Pues ¿qué se hace en cada uno de ellos? Vigilar si contactan o no contactan con proveedores, si incrementan el ritmo de producción en sus fábricas. ¿Cómo lo detectan? Número de camiones que entran y salen, incremento de turnos, incremento del número de trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso qué les sirve? Son indicadores para decir, es probable que, si soy Samsung, diga, es probable que Apple esté ya a punto de lanzar su nuevo producto. Pues aprieta que quiero sacarlo antes. ¿Visto un poco? Ese es el proceso que llevan las empresas dentro del concepto de inteligencia competitiva. Es decir, que es un modelo que es verdad que está sacado del ámbito militar. ¿De acuerdo? No hay otras cuestiones de inteligencia civil, por decirlo así, que se han traspasado al ámbito militar. O sea que aquí los vasos comunicantes son continuos. ¿Vale? Pues todo ese proceso son indicadores. El asunto depende, inteligencia es aséptico. Lo mismo trabaja para una empresa de telefonía, que para una unidad militar, que para un servicio de inteligencia, que para una unidad policial. Lo importante es que el proceso o las metodologías que se aplican son muy similares en todos los ámbitos, ¿de acuerdo? Y en este caso se elaboraría un modelo, indicadores que se podían detectar, ¿para qué? Para buscar esa anticipación, ¿de acuerdo? En el ámbito militar, pues, por ejemplo, lógicamente, los militares lo que buscamos también, por otro lado, son sus vulnerabilidades. Las empresas también lo hacen. Ya no voy a entrar si desde un punto de vista legal y éticamente, pero ¿qué intentarían? Si Samsung es consciente que Apple tiene previsto lanzar un nuevo producto, ¿qué es lo que más le interesaría? Capacidades del nuevo producto, ¿sí o no? Y a ser posible, aquí en vez de vulnerabilidades, defectos, pero en el sentido que características inferiores a las nuestras. O si las nuestras son iguales, buscar, si nos enteramos, qué podríamos modificar rápidamente para que nuestro producto destaque con respecto al de la competencia. ¿Visto un poco la idea? Solo hay que a veces cambiar, no os quedéis con las etiquetas, quedaros con el concepto, ¿vale? Bueno, esto un poquito para que veáis lo que es el concepto ese de inteligencia dirigido por el análisis. Vale, todo esto se monitoriza y, lógicamente, en este caso está muy vinculado al ejemplo que os he puesto del vídeo, hay un plazo de tiempo, es decir, incluso ni las empresas elaboran un producto nuevo así como así. Hay un periodo de meses, por no decir años,
Desde que se saca un teléfono nuevo, por ejemplo, hasta que se saca el siguiente. Tiene que haber procesos de investigación y desarrollo, compra de materiales, pruebas de concepto, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso hay también que referenciarlo. Eso nos permite a nosotros, si lo monitorizamos bien, saber si vamos bien o mal con respecto a la competencia, ¿vale? En el ámbito militar y civil, bueno, todo esto se gestiona, aquí es un ejemplo, bueno, con un programa de obtención para controlar, ¿vale? Esto las empresas lo aplican. Por ejemplo, a mí una empresa que conozco y que lo aplica muy bien y con buenos resultados últimamente, después de los desastres que tuvo en el pasado, es por ejemplo Repsol. Repsol, ¿no os acordáis? A raíz de la pérdida, ¿cómo se llama? Perdió las propiedades suyas en Argentina, efectivamente, empezó a aplicar procesos de inteligencia de cara a ¿qué? A anticiparse, ya no solo a situaciones como esas, sino de cara a la competencia o incluso de cara al crimen organizado. Pues por ejemplo todo el plan de expansión que tiene México hoy en día está basado en procesos de inteligencia. De hecho tiene una unidad de inteligencia bastante interesante con 3 áreas: la parte de inteligencia, la parte de contrainteligencia, que ellos le denominan investigación, y la parte de seguridad, y trabajan en conjunto. Inteligencia apoya el negocio, investigación y seguridad protegen el negocio. ¿Qué hace, por ejemplo, investigación, el área de investigación y seguridad? Nuestro partner allí va a ser la empresa esta. Esta empresa está vinculada a los cárteles de la droga, está vinculada a no sé qué, con este no es un cliente fiable, un socio fiable. Vamos a buscar otro, por ejemplo, ¿vale? ¿Visto? Un poquito la idea. Todo esto hay que gestionar. Bueno, quedaros con la copla un poco visual, ¿vale? Esto es un proceso muy interno de la unidad de inteligencia para asegurar que obtenemos lo que queramos. A la hora de, poniendo un ejemplo de más volcado con ciberseguridad o ciberamenazas, ¿cómo crees que funciona esto? ¿Cómo crees que hace un ciberatacante? Pues hace lo mismo. Es decir, antes de lanzar el ataque, ¿qué hace? Los buenos ciberatacantes, si me permitís la terminología, elaboran el modelo de cómo van a llevar a cabo el ataque. ¿De acuerdo? Con todo, con esa fase de obtención de información, espionaje, reconocimiento, lo que vamos a llamar, ¿para qué? Para alcanzar el objetivo, que puede ser el que sea: echar abajo un servicio, robar información de una empresa, etcétera, 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 ¿vale? Eso tenerlo claro. ¿Qué ocurre con cuando trabajamos en inteligencia? Bueno, y en el mundo real, que la información que podemos confirmar es una mínima parte. La verdad es que el iceberg vale para todo. Seguro que lo hemos visto la habéis visto en más presentaciones. Da igual. Ya es como un clásico. Es como un clásico, pero es cierto que solamente tendremos una parte de la información. El resto tendremos que intentar obtenerla de alguna otra manera, o incluso a veces va a ser imposible. Con lo cual tendremos que recurrir a otras acciones, ¿vale? ¿Qué ocurre con los analistas o el personal de inteligencia o incluso con las personas normales? Que por desgracia nos ocurre esto, que hay cosas que sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos y hay cosas que no sabemos que no sabemos. Y uno dirá, esto es un trabalenguas, sí, pero no es mío, es de Ronald Rumsfeld en su momento, ¿vale? Pero es cierto, hay cosas que no sabemos, con lo cual, mediante el análisis de distintas técnicas, pues por lo menos vamos a intentar darnos cuenta o intentar pasar de este apartado a este. Porque claro, a lo mejor uno diría, ¿tiene relación el precio de la vivienda con el paro? Sí, no. ¿Puede tenerlo o no? Sí. ¿Pero tiene relación la subida del precio de la gasolina con el número de empresas que se dedican a la extracción del petróleo? No sé si me explico. Es decir, hay veces que hay relaciones que no sabemos que existen y entonces necesitamos profundizar en ello. Gracias, hombre, gracias, así. Totalmente. La potencia hoy en día para trabajar es reunir equipos con distintas características profesionales. Pero yo, por ejemplo, aquí hay muchos técnicos, muchos que les guste el hackeo, informática. ¿Quién? No lo toméis a mal, es lo que voy a decir. No estoy mal. Mi perfil no es técnico. A ver, todos hacemos nuestros pinitos y tal. Pero, por ejemplo, en el ámbito de la ciberseguridad, hoy en día está demasiado centrado en trabajar en perfiles exclusivamente técnicos. Para mí es un error. Es un error.
¿Hacen falta auténticos expertos? ¿Hacker? Por supuesto que sí. ¿Con conocimientos profundos de programación? Por supuesto que sí. Pero también hace falta sociólogos, hace falta psicólogos, hace falta otros perfiles para conseguir hacer frente a todas las amenazas. Eso, por ejemplo, lo que comentaba yo en la charla de Text Party. En el ámbito de ciberseguridad, al final, ¿qué ocurre? Bueno, al final y al principio, detrás del ordenador atacante hay una persona, y detrás del ordenador atacado hay una persona, y muchas veces nos olvidamos eso. A mí me resulta más fácil, para robar los secretos de una empresa, comprar y pagar a un empleado desleal, y me va a resultar seguramente más barato, que contratar a un equipo de ciberdelincuentes, hago la diferencia, ¿vale?, para que rompan el sistema, entren y tal, y me roben eso. Es así, esa es la realidad, no lo vamos a engañar. O por lo menos le voy a pagar para que me enchufe el pendrive con lo que sea que me abra la puerta para que yo pueda entrar, ¿de acuerdo? Siempre va a ser más fácil. Entonces, por ejemplo, en ese campo de la ciberseguridad, yo creo que el enfoque es demasiado técnico. Hay que montar equipos que proporcionen otros puntos de vista. De hecho, nosotros cuando trabajamos en inteligencia, hoy en día, gracias a Dios, ya formamos parte, o sea, nos juntamos personas de distintos perfiles, ¿vale? Todo este enfoque, repito, con equipos multidisciplinarios, lo que nos tiene que hacer es, lo que se pretende es que sea más proactivo, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, volcado en el campo de un ciberataque, pues, cuando se produce un ciberataque, ¿qué es lo que sabemos? El qué, dónde, cuándo. Hay que ir para atrás al cómo, qué táctica empleó, etcétera, y sobre todo al quién y por qué. ¿Esto es fácil? ¿Alguno de las atribuciones son fáciles en un ciberataque? Muy difíciles. Pero eso, que sea difícil, ¿quiere decir que no vamos a hacer nada? No, hay que hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Con qué vamos a trabajar? Pues vamos a tener que trabajar muchas veces con hipótesis, con escenarios, ¿vale? Esto también lo he puesto últimamente en las conferencias porque me parece muy interesante. Este, por ejemplo, es el modelo de ciberseguridad del Banco de Inglaterra, ¿de acuerdo? Ante un ciberataque, ¿qué es lo que ha ocurrido? Empezamos a ir para atrás. ¿Por qué ocurrió el ataque? ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué está sucediendo? Al final, lo interesante de todo esto es elaborar, en base al conocimiento que tenemos de ataques anteriores, y en base, pues claro, lo malo de los ciberataques, ¿qué es? Que no se repiten, ¿de acuerdo? Porque ya se toman las medidas. El atacante, ¿qué hace? Cambia. Con lo cual, ¿qué vamos a necesitar nosotros? Si aplicamos medidas de seguridad antiguas, ¿nos vamos a proteger o no? No, porque el atacante va a cambiar su táctica, su manera de entrar. Entonces vamos a tener que trabajar con hipótesis, con escenarios de distintas posibilidades. ¿Y en qué lo descomponemos? En indicadores. ¿Os acordáis los indicadores del modelo que hemos visto antes? ¿Para qué? Para que cuando se activan esos indicadores, si encima tenemos automatizada la respuesta, ¿qué ocurre? Reaccionamos más rápido. O incluso, o lo paramos antes al atacante, o por lo menos tenemos más probabilidades de mitigar las consecuencias de ese ataque. Esto, por ejemplo, poniendo un caso de ciberataque. Es lo que ocurre, es cómo se trabaja, perdona, es cómo se trabaja también desde el punto de vista de seguridad pública, inteligencia en apoyo de la seguridad pública. Detectado posible ataque terrorista, pues se buscan indicadores que nos den esa alerta. ¿Y qué se hace? Pues se despliega la policía en los sitios para tener información y tal. ¿Para qué? En el mejor de los casos, o en el peor de los casos, al ver la policía no actúa. Y en el mejor de los casos, detenerle antes de que actúe. ¿Visto? Ese es el proceso que hay que seguir. ¿Qué ocurre? Que las organizaciones normalmente están aquí, ¿vale? Y yo, por mucho que lo digo, no consigo avanzar. Ahora, claro, el otro día, y es verdad que no me acordaba de esto, lo veo en televisión, que claro, los de IBM, no sé si lo conocéis, el proyecto de IBM X-Force, es el tráiler este que se va moviendo por el mundo y tal, es lo que hacen, es lo que enseñan. Pero claro, como lo dice IBM, le hacen caso, y están dispuestos a pagar una millonada. No lo entiendo. Pero es esto, es decir, es un proceso puro de inteligencia. Es verdad que luego se complementa todo este trabajo, ¿vale? Se complementa con juegos de guerra para asegurarnos el qué, que los indicadores que hemos desarrollado, que son los que nos van a servir de alerta, nos valen, ¿de acuerdo? ¿A alguno le queda claro el concepto de indicador? Por ejemplo, precio de la gasolina y precio del barril de petróleo. Si sube el precio del barril de petróleo, ¿sube o baja el precio de la gasolina? Si sube el precio del barril de petróleo, sube el precio de la gasolina. ¿Cuál sería el indicador de subida del precio de la gasolina? ¿El barril? ¿Quién ha hecho impuestos? Pues, por ejemplo, podría ser, perfecto.
El barril ya vamos tarde, porque si lo que buscamos es la anticipación, ¿cuánto tarda en subir el precio de la gasolina en cuanto sube el precio del barril de petróleo? Nada. ¿Cuál sería el indicador? El indicador sería, parece ser que la OPEP se va a reunir el mes que viene y dentro de sus posibles, de los asuntos a tratar, está una posible reducción del petróleo. Ostras, ese es el indicador. ¿Visto? ¿Visto un poco la idea? Anticipación, ¿de acuerdo? Ese es el concepto de indicador. Bueno, este es el modelo general del que estamos hablando y lo que os decía, todo orientado a la anticipación, ¿vale? Vamos a ir cambiando un poquito ya, y ya, bueno, todavía nos queda un ratito, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el jefe, la mujer, el que sea, tiene necesidad de información, ¿vale? Entramos a funcionar el proceso de inteligencia y elaboramos el producto. A mí este gráfico, la mala suerte que no es mío, ¿eh? Yo lo aprendí de Emilio Jambrina, que fue director de operaciones del Centro Nacional de Inteligencia. Y el gráfico lo que viene a decir es que cuanto más información tengamos disponible, menos necesidad de análisis tendremos, ¿de acuerdo? Cuanto menos información, más necesidad de análisis. Según el asunto en cuestión, nos moveremos en puntos intermedios, ¿vale? Pero es bastante clarificador. Si tenemos toda la información que necesitamos para nuestro asunto en concreto, ¿qué hacemos? Lo empaquetamos, lo ponemos bonito, buena portada, Arial 12, 1,5 doble interlineado según la empresa de las normas, ¡pum!, y se lo mandamos al jefe. La realidad no es esa. La realidad es que siempre vamos a tener algo de necesidad de análisis. ¿Para qué? Para cubrir esos vacíos de información, ¿de acuerdo? ¿Cómo trabajamos en análisis? ¿Alguno conoce a este hombre? ¿Tampoco? ¿Esto suena? Estos son los dos supuestos agentes del GRU ruso que envenenaron al desertor Skripal, también del GRU, y a su hija en Inglaterra el año pasado, ¿vale? Entonces, os pongo en situación. Imaginaros que soy la policía británica, lo que tenemos es a estas dos personas envenenadas, bueno, ya en el hospital, y en base al análisis de los vídeos, ¿vale?, llegamos a la conclusión de que estos podrían estar vinculados con el envenenamiento. ¿Qué hipótesis podríamos hacer de que estos dos hombres han estado vinculados con el envenenamiento? El de negro es el envenenador, el de azul es el envenenador, los dos son los envenenadores, o ninguno de los dos, ¿sí o no? Y alguno dirá, joder, ¿qué tontería está contando? ¿Qué hace cuando llega la policía a un domicilio y se encuentra hoy en día a la mujer apuñalada? ¿Qué hipótesis hace? Bueno, por ejemplo, el marido, el vecino, ¿sí o no? Puede hacer una o varias hipótesis. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué hace la policía? Para confirmar que ha sido el marido, ¿qué hacen? Primero localizar al marido, ¿sí o no? Ver si tiene restos de sangre, o etcétera, 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 ¿sí o no? ¿Viste un poco el proceso? Es decir, muchas veces, perdón, el punto de partida, en base a la información que tenemos disponible, va a ser elaborar hipótesis. Y luego a partir de ahí vamos a tener que obtener información que nos confirme o nos deniegue esas hipótesis. En el caso de los rusos, pues los británicos lo que pretendían era confirmar que eran agentes rusos. ¿Para qué? Bueno, pues para poder aplicar sanciones al gobierno británico, etcétera, 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 ¿vale? Volviendo a este caso, si la hipótesis fuera válida de que los dos estuvieran vinculados con el envenenamiento, ¿cómo tendríamos que funcionar? Bueno, pues imaginaros, es así como trabajamos en el análisis, ¿de acuerdo? Tenemos unas evidencias, grabación de los hombres caminando uno al lado del otro, los dos hombres abandonaron el país a las pocas horas del envenenamiento, y la hipótesis con la que queremos confirmar es que los dos hombres son agentes rusos. Este es el concepto de conectar los puntos, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que confirmar o denegar esta hipótesis. Lo mismo que hace la policía. Información incompleta, hipótesis, tenemos que recabar información, ¿para qué? Para poder llevarlo al juez y poder condenar, que el juez tenga base para poder establecer una causa contra ese posible sospechoso, ¿de acuerdo? Pues a partir de ahí, y en este caso concreto, que lo podéis consultar en la página de Bellingcat, que es una página bastante interesante, hace investigaciones bastante buenas de OSI, no sé si alguna la conocéis, pues aparecen informaciones curiosas.
reservaron vuelos de vuelta 2 días consecutivos. Es decir, se fueron a Londres y como no tenían claro si iban a volver el 3 o el 4, pues reservaron para los 2 días. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Nunca. Raro, ¿no? Resulta que nacidos en sitios totalmente diferentes, pero sus pasaportes tenían una diferencia, quiero recordar, de 3 o 4 números. También un poco raro. Mis hijos tienen una diferencia de 3 números, pero es que fuimos el mismo día a hacer el pasaporte y a hacer el DNI. Estos no eran hermanos. Con lo cual, ¿eso qué es? Son informaciones que van apareciendo que nos permite ir elaborando supuestos. Esto de los vuelos consecutivos, improbable que fueran turistas. Esto de los pasaportes, es improbable que los obtuvieran por los cauces normales, ¿visto? Son supuestos que nos permiten completar y enlazar esas evidencias, esos datos, con la hipótesis de que son agentes rusos. ¿Visto un poco la idea? Es verdad que todo esto luego lo podemos trabajar más. Ejemplo, he sacado ejemplos muy breves de este caso, con otras técnicas. ¿Para qué? Con la finalidad de confirmar esa hipótesis. Cuantos más informaciones vayamos obteniendo que nos confirmen la hipótesis, más probabilidades tendrá de que la hipótesis sea cierta. ¿De acuerdo? En el fondo, sí. No, perdón, nada, si prefiero que preguntes. Sí, sí, sí. Y eso se constituye en una prueba. Y en realidad hay todo un proceso de manipulación ágil. A mí me dejó flipando esta serie, porque cuando lo ponen la serie dice, porque algo pasa, ¿no? Sí, de hecho en internet hay ya distintas páginas en las cuales te pueden generar, en teoría, caras totalmente falsas o reales, y bueno, ya hemos visto algunos ejemplos en los cuales han puesto la cara de otra persona en el cuerpo de otra, o sea que bueno, vamos hacia ahí. No sé cómo se solventará eso, pero sí que es verdad que es un problema el tema este. Incluso los chinos, que lo tienen muy adelantado, el tema de videovigilancia y tal, gran parte de la población china, sobre todo a raíz de esto de las revueltas de Hong Kong, están ideando métodos para que su cara no se reconozca, etcétera. O sea que es un tema, el tema este de las grabaciones de vídeo como prueba vinculado a la evolución de la inteligencia artificial, etcétera, puede dar muchos crevaderos de cabeza, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, visto el ejemplo pues esto es uno de los procesos de análisis, es decir, basado en los datos que tenemos a veces que elaborar hipótesis. Para que esa hipótesis sea cierta, necesitamos obtener una serie de información, y cuanta más información obtengamos o evidencias sobre esa hipótesis, pues más probabilidad tendrá que se produzca. ¿De acuerdo? Claro, esto es el proceso general de análisis. Aquí os lo he explicado en 5 o 10 minutos, y luego, lógicamente, hay toda una batería de técnicas de análisis. Tenemos informes sobre una reunión con miembros claves de Al-Shabaab. Creemos que están relacionados con el reciente atentado suicida en Kenia. Llevamos siguiéndoles 6 años. Coronel. Buenos días. Buenos días. ¿Y tú cuánto tiempo llevas aquí? Casi 6 meses. ¿Y tú? Acabo de llegar. Madre mía. ¿Te gusta Las Vegas? Mucho. Nos han informado de que hoy estarán en Nairobi. Es una operación de captura, no de asesinato. Necesitamos ojos dentro de esa casa. Eso cambia las cosas. ¿Qué está pasando? Tienen chalecos suicida y un montón de explosivos. Tenemos que soltar un misil sobre ese tejado. Debe tomar una decisión, ministro, ahora mismo. Tiene a 2 hombres a punto de emprender una misión suicida. Necesito autorización del primer ministro. Misil armado. ¿Qué es eso? Amplía. ¡Hola, Perry! Por Dios. Esos hombres van a escapar. Ataquen ya.
Señora, no lo soltaré hasta que esa niña salga de ahí. Tenemos un problema que podría causar muchas víctimas en cuestión de minutos. No, 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 no. No sé si habéis visto esta película, La de espía desde el cielo. ¿Eh? Bueno, os la recomiendo. ¿Por qué? En esta película se ve un poco todo lo que es inteligencia. Por desgracia, a veces en el sentido malo. Es decir, Ellen Mirror, que es la protagonista, es la jefa del Centro Conjunto de Operaciones de Inteligencia. Es la que dirige todos los medios de obtención de información, como son los aparatos aéreos no tripulados y la célula de análisis. Y manipula, ¿para qué? Porque ella está convencida de que es preferible que haya una baja civil, una posible baja de la niña, etcétera. Es preferible esa baja a el posible atentado que pueda llevar a cabo los terroristas suicidas, y manipula el producto de análisis, ¿vale? Y aparte se ve el trabajo o la necesidad de combinar distintos procedimientos de obtención de información, como son los aparatos aéreos no tripulados, el agente de inteligencia humana, es decir, el hombre que va sobre el terreno, los escarabajos esos, todavía no existen, ya os lo digo yo, que no nos creamos todo lo que pone la televisión, no, todavía no existen, ni los americanos. Igual un proyecto secreto, no, tampoco, hoy por hoy no, el problema son las baterías. O sea, existen, lo mismo que seguramente que tenga hijos pequeños, tienen los pequeños estos helicópteros o tal, pero no para llevar una cara de pago, un aparato de visión con las características que aparece ahí. Pues todavía no, se llegará, pero a día de hoy no. Pero sí que es verdad que combina distintos procedimientos de obtención de información. Y claro, este es un caso extremo en el cual el producto de inteligencia, o sea, se analiza en tiempo real para proporcionar un producto que apoye un proceso de toma de decisiones en tiempo real. De tal manera, ¿para qué? Pues en este caso para evitar un atentado, ¿vale? Los aparatos aéreos no tripulados pues surgieron inicialmente como plataforma de obtención de información, y a alguien se le ocurrió y dijo, coño, pero si están buscando terroristas, vamos con los aparatos aéreos estos no tripulados, lo localizamos y luego tiene que ir o otro avión, otro helicóptero, pues vamos a ponerles armamento, ¿vale? Y entonces, obtención de información, producción de inteligencia y a la vez sistema de ataque. Por ahora, la Dirección General de Tráfico solo tiene con medios de vigilancia, gracias a Dios. No sé si en el futuro nos lanzarán una andanada a los que no cumplamos con las normas de tráfico, etcétera, etcétera. Pero por ahora, lo han dicho hoy en las noticias, de cara a la operación salida del puente. Pero bueno, es un buen ejemplo de combinación de medios de obtención de información, que es el siguiente bloque, y ya acabamos con lo que vamos a ver, ¿vale? Es decir, una vez decidido qué es lo que vamos a obtener, hay que ver con qué se obtiene, y ahí hay distintos medios de obtención de información, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que de todos los datos que podamos obtener, y esto es una pirámide muy habitual de todos los que nos dedicamos a enseñar inteligencia, lo que es para nosotros importante o útil es información, y en base a esa información elaboramos el producto de inteligencia, ¿vale? Bueno, pues todos esos procedimientos de obtención de información van siempre orientados a la obtención de las capacidades de nuestro adversario competidor y de sus intenciones y motivaciones. Para el que no esté familiarizado con las siglas, pues bueno, SIGINT, Signal Intelligence, inteligencia de señales, interceptación de comunicaciones, para hablar en castellano de Valladolid, ¿vale? UMIN, inteligencia humana, información obtenida por personas de personas, ¿vale? El típico espía, aunque es más cosas que eso. IMIN, inteligencia de imágenes, ya sea por satélites, aparatos aéreos no tripulados o incluso por equipos de personas. OSIN, Open Source Intelligence, inteligencia de fuentes abiertas. SOMIN, Social Media Intelligence, obtención de inteligencia de redes sociales, de redes, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero todo va orientado siempre a obtener capacidades o intenciones. Si yo os digo, a ver, ¿cuál es el despliegue de las fuerzas rusas en la frontera con Ucrania? ¿Cómo lo podríamos obtener? ¿Cómo lo podríamos saber? Pues, por ejemplo, imágenes, e incluso por interceptación de comunicaciones, incluso por fuentes abiertas algo saldría, ¿sí o no? Es decir, las capacidades del ejército ruso en la frontera con Ucrania serían con más o menos precisión, tendríamos distintas posibilidades de obtenerla. Ahora, ¿cuáles son las intenciones de Putin con respecto a Ucrania? ¿Cómo tenemos esa información? Pues a lo mejor tendríamos que recurrir a la inteligencia humana. Es decir,
a tener un agente infiltrado en el Kremlin o en donde sea, o en el alto Estado Mayor ruso, del ejército ruso, que nos pase información de cuáles son las intenciones que tiene Putin. Visto un poco, es decir, no todo vale para todo, ¿eh? Fuentes abiertas, hay mucha información, mucha, pero desde luego los planes del ejército ruso, salvo filtraciones y errores, no están ahí. Los posibles objetivos del Daesh a atacar no están ahí. Los planes de expansión de una empresa competidora, salvo errores, no están en fuentes abiertas, no están en internet, ¿visto? Es decir, cada cosa hay que ponerla en su contexto y tenerlo claro, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Pues bueno, pues porque hay empresas que contratan a otras empresas de consultoría que solo trabajan con fuentes abiertas y les llegan a decir, no, y desde fuentes abiertas vamos a conseguir de todo. Mentira, hace falta muchas cosas, ¿vale? En el ámbito militar y en el ámbito de inteligencia cubrimos casi toda la gama, pero en el ámbito civil también se pueden hacer muchas cosas de esas. Porque hay empresas que venden imágenes de satélites, ¿sí o no? Hoy en día, perfectamente. Es más, lo puedes hacer desde el ordenador de tu casa. Con lo cual, muchas capacidades que antes estaban reservadas a los ejércitos o a los servicios de inteligencia ya están abiertas al común de los mortales. ¿Visto un poco la idea? ¿Qué ocurre con estas clasificaciones? Pues que valen para el que las hace, simple y llanamente, ¿vale? Y entonces hay un cacao monumental, y disquisiciones en los foros especializados de inteligencia, que esto SOSIN, esto no vale de nada. ¿Qué ocurre? Que esto surge del ámbito militar. Los militares nosotros aglutinábamos las capacidades de obtención por especialidades. Entonces teníamos UMIN, teníamos unidades especializadas en obtención con personas especializadas en obtener información de las personas. Lo mismo, inteligencia de señales, inteligencia de imágenes, y eso se ha trasladado al ámbito civil. Pero fuentes abiertas es que yo vaya a una biblioteca a coger un libro. Eso es fuentes abiertas, ¿vale? No solamente es el acceso a internet. Pero si yo voy a hablar con un experto, una persona que habla con otra persona, eso también es fuentes abiertas, aunque esté utilizando entre dentro de la categoría esta UMIN. ¿Visto? No hay que complicarse la vida, ¿de acuerdo? Pues lo digo por si algún día queréis profundizar en este campo. Y bueno, y todavía han surgido muchas más especialidades, ¿no? Que si Webbing, que procede de los israelitas, Medical Intelligence, ciberinteligencia, geointeligencia, inteligencia acústica, inteligencia técnica, es decir, hay muchísimas por decirlo así, ¿vale? Cada unas más especializadas, unas mucho más especializadas que otras, ¿vale? Ya repito, no hay que volverse loco, y si alguno quiere profundizar, la verdad es que en internet se encuentra un montón. Ahí hay unos cuantos ejemplos de lo que significa cada una de ellas. Esta, por ejemplo, Techin, por supuesto que la utilizamos los militares o los servicios de inteligencia. Si conseguimos un sistema de armas contrario, lo desmontamos para ver sus capacidades. Pero lo mismo hace Samsung con Apple. Pongo el ejemplo tonto, pero es cierto, ¿eh? Si Apple saca su producto antes que Samsung, el de Samsung va y ¿qué hace? Si no lo ha conseguido antes, compra y lo desmonta para ver qué es lo que tiene. Esa es la realidad, ¿visto? Y en base a eso, pues, se identifican capacidades, tecnología que en un momento dado, pues, a él le permite implementarlo en su nuevo producto y adelantar a la competencia, ¿vale? Ya para terminar, comentar una cosilla. Fijaros, este lo conocemos. Seguro, si me decís que sí, ya me dejáis anonadado, ¿eh? Pues mira, fijaros, este es Bernard Jacob, que fue secuestrado en Suiza por la Gestapo, ¿vale? Se le acusaba de espionaje, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, os recuerdo, años 30, Pacto de Versalles, Alemania ha prohibido rearmarse, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, él publicó un libro donde daba detalles de todas las divisiones Panzer nuevas que estaban creando los alemanes en secreto. ¿Cómo creéis que consiguió la información? ¿Fue algo como esto? ¿Tienen ustedes alguna visita aérea al Valle de Oahu? Ah, sí. Aloha, aquí la KFWI de Honolulu. Otro hermoso día de otoño aquí en el paraíso.
tenemos suficiente información. Regresa a la casa. ¿Cómo creéis que obtuvo la información? ¿Con espías? ¿Cómo? Ya os digo, en la vida como en inteligencia hacen falta dos tipos de capacidades: pensamiento imaginativo, creativo, pensamiento crítico, análisis profundo. Ahora os estoy pidiendo que trabajéis vuestro lado creativo. ¿Cómo pensáis que obtuvo la información? Más fácil. Bueno, no vas mal. No vas mal. Venga, eso también lo hizo después. Pero antes, lo primero, ¿por dónde empezó? No, pagando no. ¿Cuál era la fuente abierta que había en ese momento, en esa época? ¿Había internet? No. Periódicos o radio, ¿sí o no? Pues ¿cómo se le levantó la liebre? Pues porque empezó a ver en los periódicos el teniente coronel conde no sé cuánto se casa con la baronesa no sé qué. El teniente coronel fulano de tal está mandando el nuevo batallón blindado que está en no sé dónde. Y entonces dijo, coño, ¿cómo? ¿Batallón? Y empezó a recopilar de cosas sociales, de las propias publicaciones de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, información sobre sobre las nuevas unidades. Es verdad que luego, ¿qué hizo? Ir al terreno, verlo, en los bares de la zona, más soldados, como decías tú, muy bien, tal. Es decir, en base a un trabajo de campo, pero principalmente de la prensa alemana, fue donde obtuvo la información inicial que le permitió profundizar, ¿de acuerdo? Este es uno de los antecedentes, hay muchos antecedentes de fuentes abiertas, pero es uno de los más recientes en los cuales información obtenida en fuentes abiertas, porque claro, cuando hablamos de fuentes abiertas hoy en día pensamos que solo es internet, hay más cosas, ¿vale? Pues en base a la información obtenida en fuentes abiertas, con una buena mente analítica se puede elaborar un buen producto. ¿Bien? O sea, que el que esté aquí en fuentes abiertas hay mucha información, no es normalmente secreta, pero sí que nos permite sacar conclusiones que en un momento determinado pues ponen al cubierto, como el caso que os pongo, nuevos desarrollos militares, ¿vale? Este es el concepto de fuentes abiertas, que habla de todo. No os podéis imaginar, los americanos son muy dados al tema de desarrollos encargados a universidades, proyectos, etcétera, pues trabajo final de máster, trabajo final de grado, doctorados y tal. Pues resulta que lo que inicialmente es un proyecto que se encarga a un alumno, un grupo de alumnos, posteriormente aparece con sellos de secreto por el interés para la defensa, pero sin embargo, amigos, el producto original, el documento original, a lo mejor de un nuevo prototipo de algo, está ahí colgado en la página web de la universidad correspondiente, ¿vale? Es decir, que hay veces que se producen esos fallos, y de fuentes abiertas se puede sacar mucha información. ¿Cuál es el problema también de fuentes abiertas? Que nos pueden manipular, que nos pueden engañar. Todos estamos oyendo la gran preocupación que hay ahora mismo en la Unión Europea con el tema de fuentes abiertas, ¿vale? Entonces, según la información que se saque, pues bueno, puede suponer un riesgo. Esto no sé si lo visteis en su momento. Bueno, se ha ido. Esto es en base a la aplicación esta Strava de los relojes estos digitales, descubrieron bases norteamericanas, bueno, secretas, no tanto como secretas, pero sí que querían pasar desapercibidas, ¿de acuerdo? Este es un caso en el cual información de fuentes abiertas puso al descubierto o afectó a la seguridad de la Fuerza Armada, pero incluso también tiene su lado positivo. Este es un caso de asesinato descubierto también gracias a la información aparecida en fuentes abiertas. ¿Sobre qué? Sobre los movimientos registrados del GPS de una persona relacionado con el asesinato de su mujer, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo por mi parte lo dejamos aquí para no alargarnos mucho, llevamos ya hora y pico, está bien, ¿no? Podemos seguir hablando si queremos, pero bueno, si tenéis alguna pregunta que queréis comentar, lo que quería haceros ver, sí. Por supuesto. Por supuesto. Claro. A ver, el problema, por ejemplo, es que los lobos solitarios no son tan lobos solitarios.
Me explico, no son tan indetectables. De hecho, en la página web de Inteligencia de Liderazgo colgué un artículo no hace mucho sobre cómo se podía detectar lobos solitarios. El atacante del 4 de octubre en París, que mató a 3 policías y a un funcionario o una funcionaria civil, es que ya tenía acciones suyas que eran cuanto menos sospechosas. Cuando los atentados de Charlie Hebdo había manifestado apoyo hacia los ataques terroristas, había cambiado su manera de comportarse, su manera de vestirse, el trato con las mujeres compañeras, etcétera, etcétera. Había señales. Encima, para agravar la situación, era una persona que tenía acceso a la red clasificada de la policía. O sea, que si alguien tenía que ser casto y puro, pues tendría que ser él. Es decir, había cosas ahí que podían hacer levantar la sospecha. Es verdad que este es un caso en el cual él está trabajando en la organización. Sus compañeros no se dieron cuenta, sí se dieron cuenta. ¿El problema cuál fue? Que no le hicieron caso. O sea, nadie dio parte. No parte en el sentido de apartarle del trabajo y tal, investigar, a ver qué es lo que estaba haciendo. Es decir, y lo mismo pasa con muchos lobos solitarios. Es verdad que si viven aislados no se detectan señales. Es verdad que el problema es que cuántos posibles lobos solitarios puede investigar la policía. Ese es el verdadero problema, la capacidad de recursos. Eso por un lado. Y por otro lado, que no todo el mundo está dispuesto o no se siente predispuesto a veces bajo, considerando que es una a delatar a compañeros, amigos, familiares por sus actitudes raras. Si este siempre ha sido raro, sí, pues mira, raro. Ahora resulta que se ha armado de no sé qué, se ha puesto una GoPro y ha matado no sé cuánto, como pasó en Australia, fue, ¿no? Si no me equivoco. O ha pasado con este. Es decir, es que la misma mujer de París decía que ya venía teniendo un comportamiento raro. Los mismos compañeros esa mañana decían que había estado bastante alterado. O sea, ahí ya íbamos tarde, ¿no? Porque ya raro sería. Pero sí que si se hubieran puesto los medios y existiera el procedimiento para dar parte e investigarlo de manera discreta sin que luego tuviera repercusiones para él, porque bueno, días malos los tenemos todos. ¿Quién no se ha levantado un día, como la película esta de Kirk Douglas, el día de furia, un día cabreado? Pues a todos nos ha pasado, ¿vale? Una cosa es un día, pero otra cosa es cosas reiterativas. Pero es cierto que es complicado. Hay procesos o procedimientos que nos pueden ayudar a descubrirlo. El problema es cuántos somos capaces de investigar. Claro, ahora sale el ministro francés y dice: vamos a investigar a todos los que muestren señales sospechosas. Y resulta que en la primera andanada de 2 semanas tienen ya bajo investigación a 2000 y pico policías. Digo, madre mía, ya está, el sistema está saturado. Está saturado. Al final quitas recursos de la policía que a lo mejor... Por ejemplo, claro. Claro, para investigar eso tienes que quitar recursos de otro lado. ¿Cómo encontrar el balance entre contrainteligencia e inteligencia? ¿Cómo encontrar el balance? A ver, hoy en día, por ejemplo, en España, que es lo que más conozco, yo no voy a hablar de lo que no conozco. En España, contrainteligencia se hace poco. Pero no te hablo solo del ámbito militar o policial, etcétera, incluso en las empresas. Por eso muchas empresas españolas pierden contratos cuando licitan a contratos de la Unión Europea o de la OTAN o de la Agencia Espacial Europea. ¿Por qué? Porque supuestamente todas las empresas trabajan de manera ética y legal. Ni de coña. Esa es la realidad. Entonces no hay un buen trabajo de contrainteligencia y seguridad, y tiene que hacerse por personal especializado. ¿Qué ocurre? Que contrainteligencia y seguridad es la línea fea. Es como la formación en las empresas. Si la empresa, cualquier empresa de cualquier sector va bien, pues hay dinero para la formación y tal. Cuando empieza la cosa mala, ¿qué empezamos reduciendo? Formación, no sé qué, pues aquí pasa lo mismo. Parece mentira, pero cuando hay recursos escasos, se deja de trabajar en contrainteligencia y seguridad. Y la amenaza interna, por ejemplo, no es la que más se produce en porcentaje, pero sí que es la que más daño produce en una organización. El equilibrio, pues depende de la amenaza que tengamos. Es verdad que hoy en día, a lo mejor, no lo sé, desde el punto de vista de amenaza interna de terrorismo, pues sería desproporcionado dedicar muchos recursos, por lo menos en España. No sé, ahí eso cada organización tiene que verlo. Lo mismo que entre contrainteligencia y seguridad, donde se pone el límite. Eso es exclusivo de cada país y de cada organización. Por ejemplo, cuando estaba el problema de Ucrania, ¿no? Había granjas de trolls que respondían a Rusia, que contrataban, por ejemplo, historiadores para después crear mensajes para meter en la
Sí. Contrainteligencia es el personal especializado en contrainteligencia es el que debe hacer frente a ese tipo de amenazas que tengan que ver con ataques de reputación, contra narrativas engañosas, manipulación de información, etcétera, etcétera. Eso lo que afecta es a la organización. Cuando hablo de organización hablemos en sentido general, me da igual que sea una empresa, que sea un país, que seamos un grupo de amigos. Todo lo que son amenazas a la organización es contrainteligencia el que debe hacerle frente. Inteligencia apoya al negocio, contrainteligencia protege a la organización. Vamos a ver, normalmente ese tipo de acciones las puede hacer inteligencia o contrainteligencia. Lo normal es que lo haga contrainteligencia también, para penetrar y alterar el normal funcionamiento de una organización. Es decir, los servicios de contrainteligencia, la contrainteligencia, su razón de ser es alterar la percepción y las capacidades de un servicio de inteligencia. Entonces ellos son los que normalmente pueden hacer esas actividades, pero es que depende también del país, ¿vale? Varía mucho. Los americanos, por ejemplo, la CIA, porque también lo hace la rama de inteligencia, no lo hace la rama de no lo hace su rama de contrainteligencia. Sin embargo, los soviéticos, el GRU sí lo hace la rama suya de contrainteligencia. Es un reparto de funciones realmente. Claro, eso da para otra charla, el tema de contrainteligencia. Esa, por ejemplo, es la que di el otro día en Vitoria. Contrainteligencia, realmente, lo que juega es con los agentes dobles. En el fondo, lo que tú muy bien decías, no deja de ser un concepto de agente doble. Es decir, un servicio de inteligencia tiene un agente, todos tenemos claro el concepto de agente doble, lo explico un poco. Es decir, él es mi agente, ¿vale? Y yo le mando a que obtenga información de un servicio de inteligencia contrario, ¿visto? El servicio de inteligencia contrario lo identifica y lo capta. Entonces, yo creo que él está trabajando para mí, pero él realmente está trabajando para otro servicio de inteligencia. Bueno, pues a través de eso es donde el servicio o sea, la contrainteligencia intenta manipular. Y el contrario, a través de su servicio de contrainteligencia, es el que intenta detectar también esas campañas. Pero eso es otro campo, sí. ¿Qué pasa? Que al final están solapados. En el fondo están muy solapados. Eso en general lo hace, si supuestamente eso lo hace, por ejemplo, estoy oyendo las noticias, los rusos, ¿no? Lo hacen los servicios de inteligencia rusos. Lo normal es que lo haga la rama suya de contrainteligencia, porque contrainteligencia normalmente hace frente a terrorismo, espionaje, sabotaje, subversión y crimen organizado. Eso lo podemos englobar dentro de la parte de subversión, crimen organizado. Pero no es lo importante. ¿Por qué? Porque lo mismo que lo puede hacer la parte de la rama de contrainteligencia, lo hace la rama de inteligencia, es que depende de cada organización. En líneas generales es el servicio de inteligencia. Y eso ya es una cuestión de cada país, o incluso de las empresas que lo tienen de cada organización. Puede ser más defensiva, solamente está volcada en defenderse el muro,